Olá, buenas noches, sean muy bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo Alemana. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial y soy uno de los moderadores del webinar de esta noche. En realidad, es el primer webinar de una serie de 2 webinars que tienen como tema central la cuestión de logística en tiempos de pandemia. Este primer seminar, cuyo título es Impacto del COVID-19 en los sistemas logísticos y cadenas de suministro, vamos a hablar del problema de una manera más general y el impacto en las cadenas de producción, distribución de servicios y específicamente la semana que viene, el miércoles, vamos a hablar del tema de la logística de distribución de vacunas para el COVID-19. En las 2 ocasiones, nuestro invitado es el profesor Eladio Martínez, que yo voy a presentar un poquito más adelante. Pero por ahora, yo me gustaría presentar la profesora Verónica Rojas, que conmigo va a moderar este webinar. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo. Como siempre, un gusto poder seguir acompañando la serie de webinars de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Quería nada más recordarle a la gente que nos está siguiendo por la página de Facebook de la universidad que puede hacernos sus preguntas y comentarios ahí mismo en la sección de comentarios que aparece al lado de la transmisión en vivo. Muchas gracias, Verónica. También con nosotros en la organización está el profesor Joel Prieto, por detrás de las cámaras, haciendo toda la parte de compaginación de video. Y también son parte de nuestro equipo, siempre es parte un estudiante. El año pasado trabajó con nosotros Matías Hills. Hizo un trabajo espectacular y Matías está connosco esta noche. Bienvenido, Matías. Buenas tardes, profesor Castier, también a la audiencia, y como siempre, como dijo la profesora Verónica, es un gusto también apoyar los webinars y este proyecto que es tan lindo, que nos enseña tanto. Y fue un gusto en la primera temporada participar, y la segunda no me toca más estar en el equipo, pero toda la buena onda y también toda la buena suerte a mi sucesora, que es Tatiana. Exactamente, la sucesora es Tatiana Fretes, estudiante del primer año de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Bienvenida al equipo, Tatiana. Buenas noches a todos y muchas gracias a los profesores por darme esta oportunidad para participar, y estoy muy emocionada por participar este año. Bienvenida. También con nosotros están Astrid Krausch y David Vente. Bueno, nuestro invitado, como yo dije, es el profesor Eladio Martínez. Eladio es profesor de la Universidad Paraguayo Alemana. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Puerto Rico.
recinto universitario Mayagüez y tiene doctorado en Ingeniería Geográfica por la Universidad Politécnica de Madrid. Sea muy bienvenido, Elayo, para este primer seminario de una serie de 2 y estamos ansiosos por escuchar tu charla. Una vez más, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias a la profesora Verónica también por estar con este trabajo, al profesor Joel, que está al otro lado ahí escondido, pero está trabajando fuertemente, haciendo la labor titánica. A los estudiantes que siempre ahí se presentan, Matías, estudiante ya, David fue ya mi estudiante, y también Tatiana, que está de primero, que ya mismo me tocará, y Astrid. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Y hoy vamos a estar trabajando vamos a hablar de un tema que es muy relevante hoy y ha sido, en su momento, fue un impacto grandísimo. No sabíamos cómo iba a estar afectando, pero vamos entonces a hablar un poquito, hablando un poco más de mí, pues yo soy de Puerto Rico, soy de puertorriqueño, vine a Paraguay en el año 2014 y del año 2015 estoy trabajando en la Universidad Paraguayo Alemana, en la Facultad de Ciencias de Ingeniería e Ingeniería Industrial y también en la Facultad de Ciencias Empresariales en la parte de producción y logística. Ahora voy a entonces a estar compartiendo la pantalla para dar inicio entonces a la presentación que vamos a tener durante el día de hoy. ¿Ok? Estamos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre el impacto que tuvo el COVID-19 que está teniendo, que tuvo en su momento, van a ver por qué, a qué me refiero, en los sistemas logísticos y las cadenas de suministro. Este trabajo básicamente se basó en una revisión de literatura de los primeros artículos que se salieron publicando durante el año pasado en cuanto al impacto de primera mano, el primer golpe que dio el COVID a lo que aparte de producción y logística, cómo se vieron afectados y después entonces vamos a ir progresando un poco hasta ver la realidad que hoy nos afecta, que ya muchas de estas cadenas de suministro están trabajando, pero el problema siguiente es el de la vacuna. Entonces, esa es la segunda parte que vamos a estar hablando en la próxima charla que le comentó el profesor Marcelo. Hoy, que vamos a estar tocando aquí los temas principales, vamos a hablar un poquito de la situación antes del COVID, qué estaba pasando en el mundo geopolítico, en la parte de las cadenas de suministro a nivel mundial, qué es lo que estaba pasando antes de que esta sorpresa nos llegara y detuviera el mundo, como si el reloj se detuviera en el Midnight Clock a medianoche, como se detuvo el mundo. Luego vamos a ver también el impacto directo que tuvo el COVID en la logística, en las cadenas de suministro, el impacto de extremo a extremo, cómo afectó todos y cada uno de los niveles de las cadenas de suministro. Luego vamos entonces a ver cuáles fueron estas primeras estrategias que se utilizaron para aliviar la situación, para paliar un poco el problema que estaba sucediendo y cómo fue que tuvo los países, las organizaciones tuvieron que organizarse para poder responder. Luego vamos a estar viendo un poco lo que son los pasos para desarrollar la resiliencia a largo plazo, ya entonces viendo que esto es un problema que no podemos decir que no va a volver a pasar. En una realidad, lo que fue la segunda ola, la tercera ola y todas las olas que puedan venir después de esta pandemia y de cualquier otra que pueda venir. Entonces hay que desarrollar una serie de estrategias para poder ser flexibles y reaccionar a estos problemas. Y esto nos lleva a lo que son las acciones de futuro y qué nosotros podemos esperar. Básicamente, esos son los temas que vamos a estar viendo aquí. Así que bueno, vamos entonces a comenzar primeramente. Y yo quiero que hagamos un ejercicio de trasladarnos a un momento específico en el tiempo. Y ese día es el día 21 de marzo del año 2020 en Paraguay. En Paraguay. Ese día tenemos aquí la proyección de lo que es la portada de un periódico donde nos llamaban a un aislamiento del 21 al 28 total y después una cuarentena hasta el 12 de abril. Eso fue nos levantamos con esa noticia, en la noche se tomó la decisión, inmediatamente hacía unos días ya que se habían parado los procesos de educación, los estudiantes se habían enviado a sus casas, las actividades presenciales se estaban limitando en totalidad y de repente llegó esta noticia, nos cambió por completo. O sea, y llegó entonces la mentalidad, quédate en tu casa, pero ¿qué impacto iba a tener esto hoy día? ¿Okay? En ese momento estábamos saliendo de lo que era la pandemia, la endemia del dengue. Y bueno, y ese día nosotros salimos de nuestras oficinas. Si ese día nosotros, al marcharnos, nosotros no pensábamos todo lo que iba a pasar.
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos arrepentimos de no haber sabido anticipar mejor lo que iba a pasar? Claramente nadie tiene una bola mágica, pero ¿debimos haber hecho más? ¿Pudimos haber hecho más? Es una pregunta que todos nos hacemos. Si nosotros hubiésemos sabido las cosas que iban a pasar, que el mundo no iba a volver a ser igual de lo que fue hasta ese día, ¿qué acciones nosotros hubiésemos llevado a cabo para poder manejar esa situación? Muchos salimos de los trabajos un viernes pensando que en la semana íbamos a volver. Y independientemente de nosotros aún llevamos año y medio, año y pico y todavía no hemos vuelto a la universidad. Entonces, ¿qué pudimos nosotros hacer? ¿Se identifican con esta situación? Yo sé que muchos todavía ni siquiera han podido trabajar, otros están en unas condiciones difíciles, más la enfermedad, más las muertes, todo eso ha llevado a que el mundo cambió por completo. De la misma manera que la pandemia cambió completamente nuestros hábitos de vida, así, de la misma manera, cambiaron todas las actividades del día a día de las empresas. Y en base a eso, vamos a analizar un poco cómo se vio afectado lo que es la parte logística, las cadenas de suministro, por el impacto tan grande que tuvo el COVID en sus inicios y luego cómo las secuelas que esto dejó. Vamos primero a pensar un poco en cómo era el mundo antes del COVID. Antes del COVID-19, vámonos entonces antes de 2020, antes de ese día de diciembre, donde se buscó y se documentó ese primer caso de COVID. Ya anteriormente había un incremento en las tensiones comerciales entre Washington y Beijing. Ahí vemos la política del expresidente Trump hacia Beijing, la política, la guerra que veía comercial entre un país y otro, poniendo diferentes aranceles, poniendo barreras financieras, las estrategias que estaban llevando para hacer una ley de proteccionismo hacia el país, estaba trayendo ya tensiones comerciales que habían obligado a tomar algunos tipos de acciones. Algunas empresas en su momento se les obligó a tomar la decisión: o sigues importando de China o produces a nivel nacional, si no te voy a cobrar como si fueras una empresa extranjera. Todo ese problema ya se estaba moviendo cuando empezó, antes de empezar este tema del COVID. Aumento del proteccionismo, los aumentos de los costos, las barreras financieras, todo esto impulsó ya desafíos y preocupaciones por los diferentes países que estaban metidos en este tipo de negocio. En el año 2019 ya China había perdido participación de exportación global a nivel acelerado. Ya muchos países se estaban moviendo ante esta situación y ante la problemática de que le pusieran controles para entrar a producir quizás dentro de Estados Unidos. Eso llevó a muchos lugares a cambiar su producción, a lugares como a México, a Vietnam. Llevó entonces a tomar decisiones de cambiar los centros de producción. Pero tenemos que tener muy claro que no existe un sustituto para China a nivel de cadenas de suministro, a nivel de producción. No existe y punto. O sea, ellos están tan desarrollados con sus cadenas de suministro de sus proveedores que es imposible sustituirlo de la noche a la mañana. Por lo tanto, esta guerra, este problema que estuvo trayendo, empezó a fraguarse antes de que ya llegara el punto, la estocada final, que fue la parte del COVID. Estos cambios pronosticaron cambios como el tema de lo que son las guerras comerciales, las políticas globales, la geopolítica, las políticas nacionales de proteccionismo y básicamente también los cambios en los hábitos de los consumidores. Toda esta situación, logró que se formara una tormenta perfecta que fue detonante cuando vino la pandemia. La pandemia lo que hizo fue revelar la debilidad que se encontraba en el corazón del modelo de producción a nivel global. La pandemia lo que hizo fue explotar y dar a reducir el problema que estaba teniendo al tener toda esta dependencia total, en muchos casos dependencia total de materia prima y productos terminados desde China. Y eso básicamente fue el detonante principal en toda esta situación. Cuando China se va a restricciones, hace los cierres, el problema empieza a crecer, creó entonces un impacto inmediato en las cadenas de suministro a nivel de logística como tal. Y cuando hablamos de las cadenas de suministro, estamos hablando de cadenas de suministro de extremo a extremo, desde los proveedores hasta los consumidores. Y cuando decimos proveedores, desde los proveedores de los proveedores hasta los consumidores, pasando por lo que es logística de entrada, por los centros de operaciones, los data centers, la logística de salida, los retail, los detallistas, la distribución last mile y finalmente el consumidor. Toda esa gente se vio afectada por el problema directo, inmediato que trajo el COVID.
Podemos ver algunos de los impactos principales y los puntos de falla. Primeramente, en cuanto a los proveedores, si analizamos, los proveedores no podían cumplir entonces con los pedidos debido a que empezó a haber escasez de mano de obra. Empezaron la gente a contagiarse, a enfermarse y los proveedores no podían. ¿Cuál fue el impacto principal? La producción se estancó. Los pedidos se incumplieron y vino entonces el efecto látigo que fue creciendo hasta que llegó a las máximas consecuencias. Eso fue por la parte de los proveedores. La logística de entrada impactada fuertemente. ¿Por qué? Porque las restricciones de transporte, en el mismo Paraguay nos cerraron los aeropuertos, muchos países cerraron su frontera, cerraron los medios de entrada, aunque sí se permitía el traslado de productos, pero si los otros puertos estaban cerrados, el producto no se iba a mover. Entonces, las restricciones, la menor capacidad de los distribuidores para poder enviar mercancía fue un problema grandísimo. ¿Qué impacto tuvo? La llegada desigual de materias primas necesarias para la producción, lo que llevó a que la producción se estancara. Entonces, eso fue un problema grave porque aunque nosotros estuviéramos operando, el resto del mundo no. Y eso fue un problema grande en la parte de logística de entrada. En la parte de operaciones, básicamente la parte de los data centers, la falta de personal debido a las cuarentenas, al seguir los protocolos médicos, todo eso tuvo que bajar la mano de obra como tal y eso llegó a ralentizar los envíos, inconsistencia en las entregas. Fue un problema grande esta parte, la parte de manejo de la información. Si logística de entrada es un problema, la logística de salida de la misma manera. Las restricciones, la capacidad para poder enviar los productos y la posibilidad de entregas limitadas. Los costos se fueron al cielo, falla en las entregas, no tenían materia prima para producir porque el producto no podía salir, no podía entrar. Eso fue un problema grandísimo en los primeros días de las restricciones del COVID. Para los detallistas, aquí viene quizás una estocada muy fuerte hacia ellos, el cierre de las tiendas. El cierre de las tiendas donde se prohibió todos los shopping centers, todos los centros comerciales, se cerraron y punto. Entonces, ¿dónde usted iba a comprar? No había personal porque el personal estaba enfermo, pero también no había consumidores porque los consumidores estaban encerrados en su casa. Fue una crisis total. Menos productos en los estantes, menos capacidad para atender al cliente. En el Last Mile Delivery, la entrega de última milla, de último paso desde el producto hasta el cliente, ahí hubo un problema de entrada. Aunque este punto específicamente fue uno de los puntos que salió más fortalecido cuando tuvieron que entonces empezar a desarrollar diferentes plataformas de terceros para poder trabajar con este tema específico del Last Mile Delivery. Aquí fue incapaz de encontrar conductores y no había demanda también para algunos bienes. En algunos casos, en el caso de Paraguay, tenemos aplicaciones muchísimas donde usted podía ordenar, pero en un principio, si ustedes se recuerdan, cuando esto empezó, no había comercios para pedir comida. Quizás habían algunos motoristas que estaban moviendo el producto, pero no había suficiente. Entonces, tardaba mucho. Si recuerdan, cuando empezó el proceso de hacer las compras y hacer los delivery, había que esperar una semana porque no habían conductores, no había experiencia, no había ciertos bienes, rompieron inventario inmediatamente los productos de primera necesidad que venían importados. Fue un problema grande en su principio. Y esto llevó a una entrega inconsistente, el modelo de sincronización defectuoso y los costos se vieron al cielo. Hoy por hoy esto se fue nivelando, el tiempo le fue dando el expertise a las diferentes empresas, pero hoy sigue siendo uno de los grandes retos lo que es el Last Mile Delivery. Y finalmente, el consumidor. El consumidor simplemente no podía salir y si no podía salir no podía comprar. Entonces no tenía opciones de entrega. En un principio, luego empezó a agilizarse, llegó el gobierno en su momento, les dio facilidades de tener los posts, los puntos de venta, todo eso, las máquinas para cobrar, para que las empresas pudieran vender y podían vender los que se quisieran meter en el negocio del delivery. Eso fue importante porque el cliente tenía, los que tenían todavía dinero y sabemos que el consumidor al no trabajar no podía consumir. Entonces fue bastante crítico todo eso. Las compras se evitaron, los plazos de entrega, los patrones de la demanda se convirtieron demasiado de volátiles. Todo ese problema fue la ensalada. Es que el problema principal, que el impacto directo que trajo el COVID en la logística, en las cadenas de suministro. Y todo eso fue en cuestión de semanas. Y eso fue un efecto látigo que fue moviéndose a lo largo de las diferentes zonas hasta que finalmente llegó a nosotros. Pero si hubo impactos directos, también hubo impactos indirectos, más allá de los impactos directos. ¿Por qué? Porque esto provocó que los profesionales del área se enfrentaran a una realidad, que las cadenas de suministro están vinculadas y son globales. El que no quería pensar en la globalización tiene que estar presente de que las redes de suministro hoy son redes globales, que están vinculadas una con otra. Los eventos del COVID
afectaron todos los negocios, ya sea para bien o para mal, fueron afectados de sobremanera. Y tengamos presente esto, India, el principal productor de medicamentos a nivel mundial, con el 70% de su materia viene de China. México depende un 95% de ingredientes farmacéuticos. ¿De dónde? De China e India. Más de 200 empresas del Fortune Global 500 tenían su presencia en ese momento, tienen en Wuhan, China. Vemos entonces dónde tenemos redes globales, están globalizadas, pero dependían de un punto de origen. Y eso básicamente afectó todo, porque hablamos de efectos directos, pero vimos entonces toda la cadena de eventos que se fue desarrollando que afectó por completo lo que es la parte logística. El dominio de China nos hizo comprender de que no todos los proveedores tienen acceso a fuentes alternativas. Y ese fue uno de los problemas que realmente se vio, de que si tú no tenías acceso a materia prima, no podías producir. Y fue un problema muy, muy grande eso. La dependencia de todo tu suministro que esté en una sola región es un riesgo inmediato. Es un riesgo. Pero también mencionan los investigadores de que es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad porque es un área fértil, porque estamos dependiendo todo de una sola gallina, estamos dependiendo todos los huevos de una sola gallina, pero tenemos que entonces empezar a diversificar nuestras cadenas de suministro. Nosotros necesitamos mirar nuestras propias cadenas, cómo el producto está llegando, cómo es el proceso logístico del producto que nos llega, de la gente que nos rodea, de los países vecinos. ¿Por qué? Porque es imposible operar solo. Un país no se puede aislar, el aislamiento no le va a permitir operar. Por lo tanto, tenemos que empezar a cooperar unos con otros. Aquellas empresas que lograron adaptarse a los cambios y al nuevo mercado fueron las empresas que lograron salir hacia adelante. Los minoristas que tuvieron problemas, que tenían problemas de antes, que ya venían con problemas anteriores y no pudieron adaptarse a este nuevo estilo de vida, posiblemente no van a regresar al mercado. Y esto es algo del día a día, porque usted sale a los shopping después de un año de estar encerrado, salió y encontró muchas tiendas que estaban cerradas. En los centros urbanos lo mismo, muchas tiendas eran empresas que no, la culpa es del COVID. Sí, la culpa es del COVID porque estabas arrastrando problemas anteriores y como no te pudiste adaptar, moriste, los dinosaurios. Entonces, eso es muy importante, tener presente todo el impacto que hay detrás del COVID a nivel de la producción, a nivel de los problemas que tienen los empresarios para poder operar todas sus empresas. ¿Cuáles fueron las estrategias para un alivio inmediato? Bueno, en estos momentos había que hacer algo, tuvieron que hacer acciones y una de las principales acciones fue empezar a crear estas mesas de trabajo, estos equipos multifuncionales o también las partes transfronterizas para ver entonces más allá de nuestras fronteras de país, ver entonces cómo podemos comunicarnos con contactos y determinar cuáles podrían ser los posibles riesgos de nuestra cadena de suministro y también establecer estrategias de mitigación en tiempo real. Y vamos entonces, ¿cómo fue lo importante de intentar utilizar datos en tiempo real para poder tomar acciones en tiempo real? Porque no podemos arriesgarnos a que pasen los tiempos y nosotros no enterarnos. Entonces, esas primeras mesas de trabajo de equipos multifuncionales para ver qué cosas se podían hacer. Otros pudieron tener tiempo de crear reservas adicionales mediante la adquisición de mayores cantidades de inventario. Aquellas empresas que lograron tener mayores inventarios que por alguna razón, en el caso de Paraguay, que tienen problemas de entrada, la logística de entrada es difícil por la parte de entrar, la parte de aduanas y utilizan las economías de escala para tener más productos, esas empresas pues tenían mayor inventario. Y cuando algunas empresas se quedaron cortas de suministro, ellos sí tenían porque planificaron constantemente su estrategia es planificar para más tiempo de inventario. Pero la realidad no es así. La realidad no es así porque usted no puede tener inventario para un año. O sea, usted no puede tener inventario en su almacén para un año. Por lo tanto, puede ser algo remediativo, pero no puede ser algo permanente. Eso tenemos que tenerlo presente en este caso. Otra estrategia inmediata que se pudo hacer en ese momento fue empezar a hacer los casos what if, el caso esperado y el peor de los casos. Empezar a hacer diseños para poder ver entonces cómo se podía haber comportado la demanda y garantizar que nosotros tuviéramos planes para poder actuar en cada caso, porque nosotros no sabíamos cómo se iba a manejar la demanda y era entonces hacer los escenarios what if. También una de las alternativas principales fue la de explorar rutas alternativas para poder mitigar el hecho de que no tenías transporte desde las áreas afectadas. Entonces, empezar a mover a dónde compro, a quién le puedo comprar un producto que sea alternativo, que sea una materia alternativa, pero que tenga una calidad relativamente igual. Eso fue un problema como tal y trasladar el inventario disponible a unos puertos, a otros puertos para poder minimizar el retraso en el transporte. Eso fue una de las gestiones inmediatas que pudieron hacer en el momento que pasó. Y finalmente,
las asociaciones con minoristas y las plataformas con terceros para asegurarse que los productos estuvieran bien surtidos, tanto en línea como fuera de línea. Aquí vemos entonces la proliferación de aplicaciones que se encargaban simplemente de entregar productos. Y estas son las plataformas de terceros que aseguraban que el minorista pudiera llevar su producto hacia el cliente. Y estas fueron de las estrategias inmediatas que se tomaron para poder resolver el problema que estaba surgiendo, porque era algo que nadie esperaba y a lo que nunca nadie se había enfrentado. Entonces, estas estrategias principales fueron las que impactaron y se utilizaron para poder tomar una acción inmediata al momento de la pandemia. Pero, en este caso, es importantísimo desarrollar para una resiliencia a largo plazo. Es necesario poder pensar a más allá porque nosotros no sabemos cuándo esto va a terminar. Nosotros no sabemos si esto va a volver a suceder. Entonces, eso es una de las estrategias que nosotros tenemos que seguir para poder tener lo que durante este periodo salió tanto a relucir, la palabra resiliencia, de poder adaptarnos a los problemas. Una de las primeras recomendaciones es la parte de usar Advanced Analytics para incluir lo que es la parte de recolección y la parte de procesamiento de datos para ver entonces cómo esos cambios en la producción y en las actividades del día a día en la cadena de suministro van a afectar nuestro inventario y capital. Es empezar a utilizar software, utilizar la analítica para ver cuáles son los diferentes panoramas que se pueden enfrentar y cómo nosotros podemos movernos. Otro punto importante es la capacidad de planificación. En este caso, buscando la digitalización para tomar decisiones y hacer ejecuciones más rápidas. Utilizar la digitalización para poder tomar decisiones más rápidas. Y uno de los problemas principales es que muchas empresas entraron en un proceso de digitalización que fue tan complicado que ni ellos lo pueden manejar. Entonces no te agiliza, no te permite tomar decisiones rápidas. Entonces sí o sí, si vamos a digitalizar es para poder mejorar la toma de decisiones y agilizarla. Otro punto muy importante es mantener lo que es la visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo. Y aquí el punto que se proponen los investigadores es hacer torres de control digital que estén impulsadas por la inteligencia artificial. Vemos entonces de nuevo cómo vamos entonces a utilizar tecnología, digitalización, inteligencia artificial, todas estas actividades para poder entonces dar mayor visibilidad a las actividades que se realizan, a tomar datos en el momento en que se realiza la transacción. Otro paso también es utilizar las tecnologías de Lean Manufacturing en todo el proceso de abastecimiento existente, la parte de manufactura esbelta, y también habilitar el comercio electrónico. Esto fue algo que sí o sí hay que llegar. Nosotros, algunas empresas siguen reacias, no quieren entrar, simplemente estuvieron un tiempo haciendo delivery por internet o por las aplicaciones, pero simplemente lo dejaron porque quisieron ir al mercado tradicional. Y vemos que cierra y abre, cierra y abre. Entonces, es algo que hay que hacer. Utilizar el modelado de redes para equilibrar las operaciones con los diferentes los canales en línea. Entonces, estos pasos son muy importantes que toda empresa, todo gobierno tiene que tener presente cuando estamos hablando de cómo el producto se va a mover, de cadenas de suministro y logística en general. Acciones a futuro. ¿Qué vamos entonces nosotros? ¿Qué es lo que se propone hacer a futuro? A futuro, primeramente, adaptación. Ya el mundo no es el mismo mundo que vivíamos antes. Nosotros en la universidad hemos tenido que adaptarnos a lo que son las clases virtuales y a veces hablando entre profesores nos preguntamos cómo será de nuevo ir a la universidad, cómo será ir a darle clases a estudiantes que no conocemos, simplemente los vimos por online. Entonces tenemos que adaptarnos. Una de las adaptaciones principales es cambiar nuestro mercado, cambiar los segmentos de negocio. Muchas empresas tuvieron que cambiar de clientes domésticos a clientes industriales. Una decisión que tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque no podían seguir dependiendo de los clientes detallistas cuando realmente los industriales son los que están produciendo. Entonces, esa adaptación, esa flexibilidad es importante en toda empresa y en toda cadena como tal. Las cadenas de suministro deben ser ágiles y flexibles. ¿A qué se refiere esto? Que una de las prioridades debe ser admitir el transporte a granel, como el desglose de pallets en unidades individuales para ayudar a los consumidores. El hecho de que tú estás vendiendo constantemente, tú vendes contenedores, yo vendo contenedores, yo vendo contenedores, yo vendo lotes. Está bien, pero ahora mismo el mercado es diferente. Entonces, un poco flexible, hay que ser ágil para poder operar. Y esto es una recomendación que le hacen a estas empresas. Otra recomendación es establecer sistemas de producción que sean inteligentes, con márgenes, con utilizar
toda la tecnología disponible, toda la inteligencia artificial, todo lo que es data, big data, computación en la nube, toda esta sistema de producción inteligente, involucrarlo para poder entender más el escalado. También otro de los puntos que se recomienda es la parte de contratación especializada. Nosotros cuando discutimos esto en la clase, cuando vamos a subcontratar, pues subcontratamos ¿qué? Actividades que nosotros manejamos, enfocamos en las que realmente nosotros hacemos bien. Entonces, cuando hablamos de subcontratación, busca la subcontratación de gente que realmente le va a aportar un valor añadido a las empresas y a los sistemas de transporte como tal. Pasado, los volúmenes de producción permitían las economías de escala. Antes los volúmenes eran tan grandes que usted hacía una producción inmensa y bueno, y se aprovechaba de eso para bajar los costos. Hoy por hoy es muy diferente. Hoy por hoy necesitamos tener flexibilidad y la flexibilidad en términos de volumen considerando los costos. Entonces, es importante nosotros introducir lo que es la parte de flexibilidad en las cadenas de suministro para poder reaccionar, porque hoy por hoy entramos a lo que es la customización masiva, de que los clientes ya quieren lo que todo el mundo compra, quieren algo diferente. Entonces, tenemos que empezar a flexibilizar tanto las cadenas de suministro como las líneas de producción. Entonces, las manufactureras deben empezar a ajustar sus volúmenes variables tal como quieren los pronósticos actuales. Hoy por hoy no tenemos los niveles de producción de hace 2 años atrás. Estamos tratando de volver a tener niveles de producción, pero las empresas tienen que ajustarse y tienen que actualizar sus pronósticos para ver la realidad que está sucediendo. Los grandes proveedores y los operadores logísticos deben prepararse para los eventos catastróficos. Eso es algo básico en la ISO 9000. Cuando usted busca la 9001, empieza a buscar certificación, está el capítulo de riesgos y ver entonces cómo usted se va a trabajar, pero en riesgos en cuanto a riesgos ambientales, riesgos de terremotos, de terrorismo, como nosotros nunca pensamos que iban a cerrar los mercados, que iban a cerrar los puertos, que el producto no iba a llegar, que iba a haber cuarentena, nunca se pensó eso. Por lo tanto, hay que planificar para el peor de los casos y tener presente que esto sí puede volver a suceder. Es muy importante cuando usted está en el agua, en aguas turbulentas, tener visibilidad. Y eso básicamente se estableció con el desarrollo de los de mando. Todas estas tecnologías que se desarrollaron muchísimo, donde se iba haciendo el monitoreo día a día, donde vemos las diferentes áreas, los porcentajes, todos esos datos informáticos que estaban procesando son muy importantes porque nos permiten tomar decisiones en tiempo real, actualizaciones en tiempo real para poder tener actualizaciones continuas y poder tomar decisiones continuas inmediatamente cuando está sucediendo el problema. Todos estos son diferentes acciones, recomendaciones que la revisión de literatura permite para tomar acción de la situación actual y cómo nosotros podemos trabajar para encaminarnos a un futuro de una manera diferente, que no nos vuelva a tomar esto como nos tomó ahora, sin prepararnos. Uno de los puntos que quizás puede ser bastante controversial es la mentalidad de muchas líneas de investigación que proponen la globalización por pasar de la globalización a la regionalización. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy vimos la gran dependencia que tiene todo el mundo de China y sus cadenas de suministro, en una dependencia total. Entonces lo que estamos hablando es la parte de volver a la regionalización, utilizar los centros de distribución regionales, utilizar los distribuidores regionales, las producciones regionales para poder operar sin tener que estar dependiendo de un solo lugar. Los centros logísticos resurgirán a nivel nacional. Eso fue uno de los puntos principales que se encontró en la revisión, donde esto sí va a ser una tendencia porque fue una necesidad lo que estuvimos viendo. Es necesario eliminar la dependencia de una sola fuente y establecer cadenas de suministro que sean flexibles y adaptables. Eso es muy importante. No podemos seguir dependiendo de un solo proveedor y tenemos que tener una cadena de suministro que sea flexible, que pueda reaccionar ante la situación, que se pueda mover, no que sea una camisa de fuerza. Los proveedores, ¿qué va a pasar con los proveedores? Van a tratar de buscar los componentes, van a ensamblarlos, van a entregarlos desde sus propias organizaciones. El hecho de comprar productos por parte y traerlos y llevarlos a otro lugar y distribuirlos, no. O sea, van a centrar todos los servicios en un solo lugar para evitar que situaciones como esta se repitan. Estos cambios ya se han visto en China debido al aumento de los costos laborales. Antes mencionábamos que era muy barato la producción, pues ha cambiado, los costos han aumentado como tal, pero el mundo sigue confiando en la cadena de suministro de los proveedores chinos y todos sus subproveedores. Sigue siendo un atractivo global y esto pues va a ser difícil poder cambiar de la noche a la mañana de un sistema global a un sistema regional. El 40% de los componentes electrónicos provienen de China.
Por lo tanto, decir que vamos a establecer redes de suministro, cadenas de suministro a nivel regional es un reto. Es un reto volver a pensar en esta idea, pero es algo que debería analizarse. El 80% de los componentes activos en la industria farmacéutica europea venía de China y de India. El 80%. Los gobiernos europeos deberían, como unión, buscar una alternativa para poder asegurar e encontrar suministros dentro de su propia región, seguir de mercado que no podemos controlar. Y es un problema grandísimo el tener que depender de mercados de otros. En la frontera, depender que el otro país pueda entrar a tu país a comprar es un problema porque nosotros no controlamos el otro país. Entonces, depender todo tu producto, tu venta de un solo lugar es un problema. Entonces, eso sería también una alternativa para mirar a futuro. Yendo entonces el punto de que podría ser un gran debate, lo que es la globalización contra la regionalización. Y esto entonces nos trae a un punto muy importante, que a veces con el hecho de tener tanta computadora y tanto sistema informático, pensamos de que el ser humano va a ser indispensable en algún momento. Los grandes cambios inesperados en los volúmenes hacen que los modelos estadísticos sean inútiles. O sea, usted tiene un modelo estadístico, cuando empieza a ver toda esta variación en los datos, todo esto, cuando un modelo lo analizaba, aquí iba a decir que son valores atípicos, son unos outliers, y los saca y no los analiza. Eso básicamente sería un modelo estadístico normal, sencillo, que decimos, no, estos datos no sirven, se sacan y seguimos trabajando. Aquí tenemos que tener claro el factor humano. El factor humano es clave en este momento porque necesitamos tener visibilidad para que las personas en la cadena de suministro puedan tomar decisiones. Recuerden que mencionamos la visibilidad, contar con torres digitales para que nos brindaran información para poder tomar decisiones. Bueno, sí, hay que tomar decisiones, pero las decisiones deben ser tomadas por personas humanas, no por una máquina que estadísticamente analiza, toma decisiones y trabaja. Entonces, tiene que haber personas porque necesitamos humanizar las decisiones como tal. Tenemos que volver a tomar decisiones manualmente analizadas, pero con las herramientas suficientes para que las decisiones sean las correctas. Aquí vemos entonces lo que es el principio de autonomía de Toyota, que es básicamente la automatización con un toque humano, que en este caso es la recomendación como tal. ¿Por qué? Porque esto implica automatizar desde el 80 o 90% del sistema. Vamos a trabajar, sí, con la automatización. Fantástico, pero vamos entonces a permitir que un 10 o un 20% de la experiencia humana lo que sea es mejorar el sistema. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente, que sea para mejorar el sistema, no que tengamos la intervención humana para dañar el sistema. Entonces, eso es muy importante, es la mentalidad Toyota, la mentalidad de la producción a nivel oriental, pero es básicamente eso, tener el toque humano en todo momento. La inteligencia artificial está siendo muy utilizada en el comercio electrónico para ver las tendencias, para ver qué quiere el cliente, qué quiere comprar, qué ha comprado antes, toda esa información, fantástico. Y esto lo hace muy eficiente, pero aún queda un problema por resolver. Y es el problema del last mile delivery, la entrega de la última milla o el último kilómetro, como lo queramos ver. Las entregas desde un centro de distribución hasta la puesta en el lugar todavía por lo menos necesitan a un conductor humano, aunque sean operados por drones. Alguien tiene que programar, alguien tiene que verificar, alguien tiene que controlar. Tiene que haber un tipo de control manual. Por lo tanto, sí podemos pensar que tenemos la inteligencia artificial, sí podemos tener toda la tecnología disponible, sí podemos tomar la parte de decisiones agilizadas, todo digital, pero sí necesitamos por lo menos ese 10 o 20% de toque humano para poder entonces mejorar los sistemas en la toma de decisiones. Eso básicamente es lo que propone con el regreso de la dimensión humana. ¿Y qué podemos esperar? Y bueno, ¿qué podemos esperar? Hoy por hoy nos enfrentamos a una segunda ola, a una tercera ola, y sabe Dios cuántas puedan llegar hasta que no se logre inmunizar a toda la población. Que eso es un punto que surgió después, cuando esta revisión de literatura se realizó, estábamos en el proceso de inicial. Ahora estamos en otra etapa, que es la parte de mitigarla, poder tomar acción, que es la parte de las vacunas. Es una acción que tenemos que esperar. Pero durante las últimas décadas, siempre el debate fue sobre la optimización de las cadenas de suministro. Y siempre se estuvo centrado en lo que es la rentabilidad y tener mejores resultados comerciales. Básicamente, usted tiene un negocio, usted quiere salir hacia adelante en su negocio. O sea, eso básicamente es lo que busca porque nadie establece un negocio para perder. Y eso básicamente hacía la mentalidad hacia las cadenas de suministro. El supply chain era básicamente que fuera rentable y con buenos resultados comerciales. Sin embargo, se demostró entonces que en la historia reciente
que las cadenas de suministro del futuro deben comenzar a tener en cuenta lo que es resiliencia y adaptarse a la realidad. Las cadenas de suministro tienen que transformarse. Podrán ser digitales, podrán ser de la manera que sea, pero tienen que ser flexibles y poder adaptarse a la realidad. Y eso básicamente es uno de los empujes principales que hay que hacer a nivel de cadenas de suministro para poder reaccionar a esta realidad. Cambiar radicalmente la cadena de suministro no va a ser una tarea fácil. El pensar vamos a cambiar de proveedores, vamos a buscar productos en diferentes partes del mundo de la noche a la mañana no es posible, pero puede ser un proceso para poder buscar la alternativa para en caso de que suceda nuevamente una situación parecida, poder entonces hacer un equilibrio entre la demanda y la rentabilidad, poder hacer ese equilibrio entre uno y otro. A corto plazo, las empresas lo que se recomienda es que busquen una base de proveedores más diversificada que nos permitan entonces tener lo que son las cadenas de suministro flexibles, pero que sean rentables. Y eso básicamente es un punto muy importante aquí. Buscar, empezar a moverse y empezar a dejar los matrimonios a largo plazo con proveedores del infinito más allá y empezar a buscar proveedores que sean más rentables y que sean diversificados para no depender de un solo proveedor. A largo plazo se necesitan cambios más drásticos. Como tales, bueno, primeramente trasladar las cadenas de suministro a lugares más cercanos. Esto estamos hablando a largo plazo. También la digitalización de las cadenas de suministro con mirar a que sean operaciones sustentables. La sustentabilidad, eso va de la mano con lo que estamos viendo hoy en día. Desarrollar simulaciones y las pruebas de escenario, lo mencionaron, para cerrar, es muy importante que incluyan los planes de contingencia y cómo poder reaccionar rápidamente ante estos elementos que pueden afectar las cadenas de suministro. Y muy importante, volver al factor humano, como el factor humano que sea el más importante para el éxito de una cadena de suministro ágil. ¿Okay? Básicamente, eso es lo que podemos esperar a largo plazo. La acción tiene que ser más contundente, pero tenemos que empezar con pequeñas acciones a generar el cambio para que no nos vuelva a suceder algo como lo que pasó en este último año. Fue un impacto grandísimo, pero hoy por hoy nosotros podemos decir que nos podemos levantar, pero tenemos que ser cambiando. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que cambiar las acciones que se están llevando a cabo, porque básicamente se demostró que si nos quedamos y no nos adaptamos, no podemos sobrevivir. ¿Qué podemos nosotros esperar? Y bueno, el desafío logístico en las vacunas contra el COVID. Eso básicamente es lo que nosotros podemos esperar. Pensamos mucho, y hoy viendo las noticias hace un rato, se hablaba mucho de la parte de la logística, de cómo lograr la vacuna. Vamos a hablar de eso la semana que viene, más en detalle, todo el problema logístico que conlleva mover un producto. Cuando empezó esto, estamos hablando de Pfizer y Moderna, de menos 80 grados bajo cero y 20 grados bajo cero. Hoy por hoy estamos empezando a manejar ya bastantes, que es lo que está llegando acá, las que son de 8 a 2 o 2 a 8 grados, que básicamente son las normales, las que estamos manejando acá en nuestra zona. Y vamos a ver todo lo que hay detrás y cómo las empresas de logística se prepararon para este momento. ¿Cuáles son los elementos claves aquí? Uno, la capacidad de las cadenas de frío. Independientemente tengamos a 8 grados, 2 grados o tengamos menos 20 o menos 80, esto es un elemento clave en la distribución de las vacunas, las cadenas de frío, y entonces ir pensando en el punto de enfriar la cadena de frío. Enfriar la cadena de frío conlleva, si yo tengo una cadena de frío doméstica, tengo que enfriarla para poder tener productos de 80 grados bajo cero. Entonces, eso es uno de los puntos principales. Otro elemento principal es la parte de almacenamiento. El almacenamiento, ¿dónde vamos a almacenar? Porque cuando llegan 20,000 vacunas, 5,000 vacunas, 2,000 vacunas, fantástico, las meto en un almacencito y chao. Pero estamos hablando de que tenemos que vacunar una población de más de 4 millones de personas, donde son los que se podrían vacunar, porque la población de Paraguay es muchísimo más grande. O sea, si pensamos en más de la mitad y un poquito, ¿dónde vamos a almacenar? ¿O vamos a estar 5 años recibiendo vacunitas poco a poco cuando estamos hablando de que la vacuna tiene una esperanza de 6 meses? Que es los últimos datos que se están viendo. Y finalmente, el last mile delivery. Llegan 2,000 vacunas, las parten en pedacitos, llegan 200 a un lugar 2 días después. Ese es el problema. ¿Cómo podemos coordinar este last mile delivery, esta entrega del último paso? Hay unos pilares principales que tienen que considerarse aquí en la estrategia que sea efectiva. Primero, algo que vemos que muchos países no quieren, por todas las malas experiencias que hemos tenido, pero son las colaboraciones público-privadas. Estas colaboraciones tenemos que utilizar el expertise de la industria privada y dejar de estar pensando que el gobierno es el que va a resolver el problema, porque la realidad es otra. Entonces, tienen que empezar a buscar opciones público-privadas porque son los que manejan el negocio. El gobierno no mueve
productos, lo mueven las empresas. Entonces, eso tenemos que tener pendiente, la infraestructura logística, eso es muy importante tenerlo presente, y la transparencia a lo largo de la cadena de suministro, utilizando todas las herramientas de tecnología de la información. Estos son los puntos principales que vamos a estar viendo en la siguiente semana, cuando hablemos básicamente de todo el proceso de traslado, el movimiento, todos los problemas principales que se están encontrando los países de primer mundo. Y decimos que los países de primer mundo se encuentran con estos problemas. Imagínense de nosotros, cuando el problema principal de transporte de vacunas lo va a tener Asia, África y América del Sur, donde 2/3 partes de la población vive. Solamente 1/3 parte de la población se encuentra en la parte norte y son los que están moviendo las vacunas como si nada. Pero nosotros somos básicamente la mayoría y somos los más afectados. Vamos entonces a hablar de eso la semana que viene. Así que bueno, por lo menos hasta aquí esta primera visión de lo que fue ese primer impacto de lo que es el COVID en las cadenas de suministro, cómo afectó, cuál podría ser los horizontes, los posibles áreas de oportunidad de mejora, y ver entonces cómo nosotros podemos enfrentar el gran reto que es la vacunación contra el COVID. ¿Okay? Aquí tenemos algunas de las referencias que se utilizaron para hacer este análisis y para traerle a ustedes algunas de las publicaciones. Y bueno, a partir de ahora, cualquier tipo de pregunta que tengan por ahí los estudiantes que hayan surgido por internet, bueno, estamos disponibles. Así que, profesor Joel, voy a dejar de compartir para entonces pasar a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, profesor Eladio, por la presentación muy interesante. Y me gustaría en este momento, entonces, de invitar a la profesora Verónica para que tome el comando de la sesión y haga la coordinación de la parte de preguntas. Por favor, Verónica. Muchas gracias de vuelta a Eladio por la interesante presentación, y gracias, profesor Marcelo. Como siempre y como solemos recordar también, acá las estrellas, aparte del invitado, son los estudiantes. Entonces, ellos van a estar haciéndole las preguntas que tienen preparadas al profesor Eladio. Y en una siguiente ronda de preguntas vamos a ir con las preguntas que hayan surgido a partir del público a través de la página de Facebook. Así que empezamos con nuestras preguntas. Te escuchamos, Tatiana. Buenas noches. Mi primera pregunta es, en su opinión, en los primeros momentos de la pandemia, ¿cuál fue una situación derivada de las restricciones sanitarias en la cual se visualizó claramente el impacto a las cadenas de suministro? ¿Te acuerdas cuando en ese momento queríamos comprar alcohol? ¿Queríamos comprar mascarillas? ¿Querías comprar suministro? No habían y punto, no habían. ¿Por qué? Porque los que estaban vendiendo eran los que habían tomado acciones y tenían, porque habían adquirido, contando el problema de traer productos de afuera y las barreras de entrada, inmediatamente esas empresas tenían y empezaron a rematarlo. Pero llegó el momento en que no había, cuando empezó este tema, para el mes de febrero o marzo, yo le decía a mi esposa, vamos a comprar alcohol, vamos a comprar mascarillas, pero cuando llegue el problema no van a ver. Entonces, eso fue pensar por ahí. Y luego entonces, ¿se acuerdan cuando usted quería comprar los desinfectadores estos antibacterias, antivirus? No habían tampoco. ¿Sabe? Empezó todo, fue algo así de lo que había en los almacenes, en los centros de distribución. Muchas empresas lograron operar porque tenían centro de distribución y tenían almacén pensando en el problema de traer de afuera. Pero cuando eso se acabó, se acabó. Y entonces empezaron a ver los quiebres donde no había producto como tal. Piensa un poquito, no sé por qué, y esto es un punto importante, en Estados Unidos no había papel de inodoro. No había, se acabó. Entonces, ¿sabes? Vamos a ver cómo fue el caos que se formó cuando inmediatamente algunos productos de primera necesidad desaparecieron. Cuando era cuestión de vamos a comportarnos, pero el consumismo, en nuestro caso, yo llegué a comprar 5 litros de gel de mano, que todavía tengo gel por ahí dando vueltas, porque esa fue la primera opción que hubo. Entonces, tengamos presente de que el primer impacto que hubo quizás fue en los productos principales. Luego, a largo plazo, lo estamos viendo hoy, los medicamentos. ¿Cuál es la razón de que las farmacéuticas no pueden producir? Porque el producto no está, el consumo es a nivel mundial. Está todo el mundo pidiendo un producto donde hay que agilizar. No podemos depender de un solo proveedor para un producto. Y básicamente, ahora leímos el periódico, las empresas van a tener suministro diario de los productos. Pero eso hace un año que está pasando. Entonces, tengamos en cuenta de que la importancia de que cuando esto sucede no podemos confiar todo nuestras
cartas en las que tenemos en una sola. Tenemos que abrir la mesa, abrir el juego para poder jugar en diferentes direcciones. Por ahí podría ser los primeros impactos que pudimos haber visto acá en Paraguay como tal y a nivel mundial en diferentes países. Bueno, buenas noches otra vez. Profesor Eladio, como siempre, una charla que fue muy educativa y muy interesante. Y siguiendo el hilo también de lo que usted ya estaba comentando, en nuestro país, como usted comentó que algunas empresas tenían un poco de stock y después se terminó, ¿qué parte de la cadena de suministro fue la que más se vio afectada? Usted creo que habló del last mile delivery o de los trámites de traer la mercancía desde afuera, pero ¿cuál fue el sector de la cadena que más sufrió? En este caso, si te acuerdas, se cerraron los aeropuertos, pero seguían trayendo la carga. Eso sí, se cerraron las fronteras, pero los camiones siguieron entrando. Y por ahí fue el flujo de COVID. ¿Te acuerdas cuando llegaban los pacientes, una persona que de los camiones empezaron a poner, o sea, por ese lado el flujo de suministro siguió fluyendo lo que estaba en tránsito. Recuerda que muchos de estos productos vienen en barco, muchos productos venían en barco, pero ya no estaban saliendo. Entonces, nosotros pues fue el efecto látigo de que el producto llega a nosotros, se logra desembarcar porque todavía acá el virus no estaba, esos productos salen, se empiezan a entregar, pero cuando hay que empezar a reponer, ahí es que empieza el problema, principalmente de productos. Y hablamos de cadena de suministro, estamos hablando de logística de entrada, porque los productos en Paraguay tienen que entrar por tierra o tienen que entrar por el barco. Y se acuerdan el año pasado, que cuando estábamos en clase con ustedes, que el río se secó. Entonces, ¿por dónde metemos los productos? ¿Por dónde metemos? ¿Sabes? Y no fue pandemia, fue algo natural. Y vemos como toda esa tormenta de problemas de cómo el producto entra al país fue un problema hasta que finalmente se cerró la llave y eso se vio reflejado a después. Las hojas ahora mismo están en un porcentaje bajito comparado a lo que tendrían que tener, porque el año pasado no se produjo. Entonces, ves todo ese problema del transporte como tal, se afectó grandemente. Y si vemos el last mile delivery, que es el delivery ese de aplicación. Yo entro en una aplicación, yo no entro en la aplicación del súper ni de la farmacia. Bueno, de la farmacia sí, pero ¿quién entrega? Entrega por la aplicación X, por no dar el anuncio porque no lo pagan, para hacer la entrega como tal. Entonces, esas empresas en un principio tenían 2 choferes en 2 motos que los tipos ni siquiera habían tenido 10 casos en un día. Y vemos entonces el incremento de necesidad de choferes y el incremento de empresas que entraron a dar servicio. Usted antes pedía al supermercado y tardaban una semana en ordenar. Entonces tenía que estar pidiendo constantemente para que llegara algún momento la comida. Ya hoy se estabilizó. Pero eso fue de los primeros impactos en poder trabajar con el last mile delivery y luego entonces el efecto en cadena cuando se cierran los muelles y las cadenas de suministro en China y a nivel mundial, después se reflejaron en nosotros y vemos que a veces no tenemos productos. Productos de importación no hay, porque el producto no llega. Eso es uno de los problemas principales como tal. ¿Ok? ¿Quién más por ahí? Buenas noches, profesor. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué respuesta le pareció desacertada en nuestro país o en el mundo que causó un impacto negativo? Ay, Astrid, gracias por la pregunta. Son las buenas, las que uno se pone a pensar. ¿Y cómo afectó? ¿Qué cosa negativa? Pasa que cuando llega el problema del COVID, y bueno, el problema del COVID llegó, nos tomó de sorpresa con los pantalones abajo, como se puede decir, y nos creó un problema. Pero habían problemas de base, habían problemas de base como tal, con los problemas de producto, de movimiento de producto, la parte de solamente depender. Quizás uno de los problemas principales es depender de un solo mercado. Depender de proveedores de un solo mercado, quizás es uno de los principales problemas como tal, no diversificar y no poder tener cadena de suministro flexible, porque las empresas también te mencionaba cambiar de clientes industriales a clientes domésticos o de clientes domésticos a industriales. O sea, todas esas decisiones son decisiones que hoy quizás podemos decir que eran buenas o malas. En su momento dijimos que era bueno cerrar a Paraguay, cerrar la frontera, pero un cierre que duró 6 meses no fue bueno. Y hoy nos damos cuenta que no, por la parte económica. Entonces, decir ahora que algo fue bueno o fue malo es como ser muy pitonizo y querer predecir la realidad y ser dueño de la realidad. No, en su momento fue lo que pasó. Pero muchos de los problemas eran problemas de base que se venían arrastrando y básicamente esas empresas no pudieron. Pero principalmente yo creo el depender de un solo mercado para tener proveedores de un solo mercado y tanta decisión en cuanto a tanto control, porque ese es el problema. Cuando tenemos estas emergencias, se flexibilizan las reglas, pero siempre hay gente lista que se quiere aprovechar de la flexibilización. Entonces, eso es un problema principal, el hecho de que necesitamos urgentemente comprar medicamentos y los listos que venden medicamentos te venden medicamentos malos.
Entonces, esas actitudes afectaron muchísimo y crearon la desconfianza de que hoy la gente no confía en el gobierno, ¿sabes? Todavía no confían en las vacunas que llegan. ¿Por qué? Porque tanta desinformación quizás fueron parte de las decisiones. Pero bueno, esto es como nunca, la última pandemia, ¿alguien está vivo por aquí? No. 1918, la pandemia de la gripe española. Los sobrevivientes están por ahí, Dios quiere que se queden en su casa. Pero, ¿saben? Estas generaciones no habían vivido este problema y bueno, y muchas de las acciones fue prueba y error. Pero sí, básicamente la parte de dependencia de un solo proveedor y la no flexibilidad al momento de permitir adquisiciones y toda la corrupción, todo eso afectó muchísimo en poder salir hacia adelante. ¿Okay? Muchas gracias, profesor Marcelo, profesor Eladio, por su respuesta. Quisiera preguntarle ahora, como futuros profesionales, ¿qué deberíamos rescatar de la respuesta de las empresas en esta pandemia? La palabra clave aquí es la resiliencia, poder adaptarse ante los problemas. Ustedes van a ser los ingenieros, ya no digo del futuro, el año pasado cuando te di clase hace 2 años atrás, te puedo decir que eran los ingenieros del futuro, ya estás en 3er año, te vas para Alemania, vas a llegar a hacer tu tesis, a ver si te toca conmigo, pero ustedes son el futuro, ustedes son el ahora, y esa habilidad camaleónica de poder adaptarse a la realidad es muy importante. Nosotros tenemos que, ustedes son una generación completamente diferente, ustedes son los Twitch, nosotros somos los Skype. Entonces, esa diferencia que hay entre nosotros es muy marcada. Ustedes tienen la habilidad de poder adaptarse a los problemas, de poder cambiar, de ser más flexibles a la hora de tomar decisiones y aceptar las recomendaciones. Eso es muy importante de que ustedes vean lo que otros hacen bien. Lo que otros profesionales hacen bien en el área, tenemos que aprender a emular, no es copiar. O sea, la ciencia está ahí disponible, no es para que la copiemos, sino para que lo tomemos de referencia y podamos hacer lo que... ¿Por qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Cuando la rueda ya la inventaron, ya la rueda da vueltita, pues vamos entonces a hacer que la rueda dé más rápido, ser innovadores, pensar entonces en la flexibilidad, ser más dispuestos al cambio y estar pendientes de un aspecto muy importante que es la parte de sustentabilidad. Entonces, ustedes como profesionales tienen que ser ingenieros responsables con el ambiente, pero sepan y aprendan de esta situación. No hagan como muchos seres humanos que nos olvidamos del pasado. Tenemos una memoria muy corta. Miren lo que pasaron ustedes. Miren los problemas que ustedes vivieron este año. Miren los problemas de sus padres. Miren los problemas de la sociedad. Miren los problemas que ha causado todo esto y aprendan de eso para que ustedes digan que yo no quiero que mi país vuelva a suceder por esto. Pero para eso ustedes son los que tienen que tomar el control y no mañana, hoy. Esa básicamente sería mi recomendación a ustedes como estudiantes de ingeniería excelentes que son los estudiantes de la UPA. Ahí tengo 4, así que algunos los volveré de 9. A ver. ¿Alguien más por ahí? Sí, tenemos otra pregunta. 25 de las 58 fábricas de autos de Brasil están paradas por falta de chips. Muchas en Estados Unidos y en otros países están paradas también. ¿Por qué el impacto llevó tanto tiempo para llegar a la industria de autos, mientras otras se adaptaron mucho más rápidamente? Agradecemos a Marcelo Castier por la pregunta. Gracias, profesor Marcelo, muy amable de su pregunta. La tecnología, y aquí vemos entonces la parte de flexibilidad de las cadenas de suministro. Uno de los ejemplos principales, y que siempre yo doy en la clase con los estudiantes, no sé si David o Matías se acuerdan, es la parte de la producción de Ford en Estados Unidos. Una planta Ford se hizo para hacer las camionetas. Y se hizo solamente para hacer para las camionetas sin flexibilidad. ¿Qué pasó? Cuando la producción de camionetas bajó, se quedaron con una planta sin nada que hacer, sin producir. Usted va, yo estuve aquí en Paraguay en una empresa que produce productos para Toyota. En su momento dado tenían una fábrica a 3 turnos, una fábrica en todo su esplendor y ahora solamente estaba operando en un 25%. Entonces, básicamente el problema es la falta de flexibilidad. O sea, mientras otras industrias son más fáciles de adaptar, estamos hablando de tecnología específica. La planta de Argentina, de las Lux, de las Toyota, las camionetas, ¿el nombre cuál es? Alguien que lo diga. Las Toyota... Hilux. La Lux, ¿sabes? Hilux. Ese sí ejemplo se lo di a Matías, porque le pasé el video. Eso hace solamente eso. Y si nos quedamos sin proveedores, si nos falta materia prima, no pueden, ¿por qué solamente lo hacen de esa manera?
y fue un impacto grandísimo. Otras industrias fueron resilientes, fueron más fáciles de adaptar. Lo dijimos en la presentación, la industria no es fácil de adaptar. No es fácil de adaptar, cambiar cadenas de suministro, cambiar los procesos, que tenemos que flexibilizarnos, que tenemos que empezar a pensar en la customización. Pero ¿cómo usted hace una línea de producción de autos customizada? O sea, ¿cómo usted hace unos vehículos como Toyota que se hacen miles diarios donde usted se quiere aumentar la producción cuando la línea en producción era lineal, ahora lo quieren hacer en paralelo para poder tener más productos? ¿Cómo usted puede hacer manufactura flexible en ese tipo de producción? Es complicado y por eso fue que por esos problemas no han podido algunas arrancar porque los niveles de volúmenes de demanda, la producción, las partes que necesitan no están. Y eso básicamente es la dependencia de simplemente de un mercado, un solo proveedor, en el caso de estos tipos de empresas que dependen de calidad como tal, y la calidad solamente se lo da una empresa. Ese es el problema como tal principal de muchas empresas. Podrían ser otros, pero eso básicamente de primera línea y basándonos en lo que hemos visto en el día a día. Gracias, profesor Marcelo, por eso. Si usted también, denme una manito por ahí también, porque ustedes están en ese área también, en la parte de producción, por ahí. A ver, ¿quién más? Bueno, tenemos la segunda pregunta del público. Le agradecemos a Elías Patiño por su colaboración y por estar participando. Su pregunta para el profesor es: ¿qué impacto tendría la economía nacional en el cambio de la globalización a la regionalización? Muchas gracias. Gracias, Elías Patiño. Te recuerdo también de mis clases. Es un reto, pero como dijimos en un momento dado, es una área de oportunidad. Es un área de oportunidad porque estamos hablando de un mercado que depende de una sola dirección. Toda la información viene de un lugar. Los tiros vienen por el mismo sitio. Pero si nosotros podemos entonces empezar a pensar de una economía nacional, empezar a crecer con proveedores cercanos, empezar a fomentar la producción. ¿Por qué sale más cara? Y sí, sale más cara. Porque yo un momento dado, cuando llegué a Paraguay, le estaban pidiendo a unos agricultores que de Japón querían que producir soja, querían producir algunos productos que para exportar a Japón, solamente le estaban pidiendo invertir en unos viveros como tal. Y por no invertir en los viveros, no iban a meterse en el negocio. Entonces, ese es el problema. O sea, tenemos que empezar a buscar la manera de nosotros poder autosustentarnos nosotros mismos, de una manera buscar proveedores nacionales, porque uno de los problemas principales que tenemos con muchos productos es que vienen de la frontera y si el puente se cierra, el producto no entra. Entonces, ¿qué productos son? Cuero de vaca. Por ejemplo, otros productos que se podrían producir aquí. Ustedes, los paraguayos, en su historia, llegó un momento que siempre me cuentan que hubo un momento en la historia de que Paraguay era autosuficiente, que simplemente se cerraron las fronteras y Paraguay producía todo lo que tenía. Estamos hablando de historia como tal. Y básicamente no es volver a esas situaciones, sino entonces empezar a tratar de pensar inteligente y ver entonces cómo incentivar esos tipos de producciones. El problema de Paraguay son muchos problemas de base. En el caso de la mano de obra, decimos, y eso se lo digo a los estudiantes en la clase, hablamos de mano de obra barata. Es una ventaja para Paraguay. ¿Estás seguro que es ventaja para Paraguay? La mano de obra barata, estamos hablando que no es mano de obra diestra. Entonces, vamos entonces a traer tecnología a Paraguay, a producir tecnología. ¿Y dónde vamos a sacar la materia prima? ¿Dónde vamos a sacar los recursos? Vamos a tener que importar gente para que venga a trabajar. Entonces, toda esa mentalidad es por un lado. Por otro lado, el problema energético que tenemos. En Paraguay tenemos un problema que si imagínense, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, si hay un bajón de luz y nosotros tenemos unas vacunas, tenemos 1 millón de vacunas que tienen que estar a 2 grados en enero, se va la luz por 24 horas, ¿qué va a pasar con esas vacunas? Nadie se va a poder vacunar porque es un problema grave. Eso en el caso de la logística, imagínate en la casa de producción. No tenemos confiabilidad en las líneas. ¿Por qué se nos va la luz? En la UPA nos pasa. Se va y viene. Se va y viene. El internet se va y viene. La luz se va y viene. Es un problema. Entonces, eso es otro problema más que tenemos que trabajar. Las rutas. ¿Cómo queremos nosotros poder producir y ser autosuficientes si las rutas de transporte son las mismas rutas que usan los vehículos del día a día? Usted para mover un producto de un lugar a otro te tardas demasiado tiempo. Simplemente para hacer un trayecto de 15 minutos te tardas 1 hora, 2 horas. Entonces, eso es otro problema también, la parte del movimiento. Hay muchas estructuras que habría que trabajar para poder llegar a este tipo de resultados. Pero sí, nosotros podíamos hablar de una economía regional donde empezará a depender en la totalidad de materia prima y productos cercanos y la dependencia de productos extranjeros, tratar de bajarla. Eso sería una ideal. Esto es ideal. Esto es lo que proponen los científicos y del dicho al hecho ustedes saben que hay un trecho. Pero básicamente esa sería la idea principal a seguir.
Tengo otra pregunta, profesor. ¿Cómo se vieron afectados los trabajadores con respecto a los cambios en los sistemas logísticos? Recuerda que en algún momento, no me acuerdo bien, de los informes estos que se hicieron, los edictos no, las leyes, las resoluciones, en algún momento alguna de ellas cerró la parte logística. Yo no me acuerdo si el profesor se acuerda, Verónica o él se acuerdan. Yo no recuerdo que en ningún momento los decretos hayan parado la parte logística. Siempre se garantizaba en todo, incluso no sé si esa primera semana donde se fue a paro total, quedaron operando las operaciones básicas. Los supermercados siguieron operando, las cadenas de suministro siguieron operando. En la parte logística siguió operando, pero el problema no fue básicamente de los trabajadores, porque ellos siguieron trabajando. Sí redujeron, en algunos casos redujeron la mano de obra y todo eso, sí se vieron afectados, pero se siguió moviendo el producto hasta donde hubo. ¿Sabes? Por ese lado sí se mantuvo trabajando porque no se tocó. Si se hubiese tocado eso era el caos, porque no, se detenía por completo todo, no podías tocar eso. Pero es muy importante tener presente porque se afectó cuando se empezaron a contagiar los operadores, cuando empezaron a poner las restricciones de las cuadrillas, recuerda, y estamos trabajando todavía por cuadrillas, 2 y 3, 3 y 2, grupo por la mañana, grupo por la tarde, no interactuar, ¿sabes? Se vio afectada y hubo que empezar a hacer más con menos. Entonces, sí, en ese caso, las empresas de logísticas tuvieron que seguir trabajando, tuvieron sus retos, pudieron sobrevivir, pero básicamente cuando el producto se acabó y se dejó de mover, básicamente no había nada que mover. Entonces, eso básicamente fue cuando los centros de distribución terminaron. Pero hasta el día de hoy, gracias a Dios, eso no se ha tocado y ha podido seguir trabajando. ¿Ok? Gracias, profesor. Y para cerrar, le quisiera hacer la pregunta, ¿cuáles fueron las estrategias de las empresas que no fueron tan afectadas por la pandemia? Esta pregunta es de Elías Patiño, le agradecemos por participar en Facebook. Elías estaba pegado. Muchas gracias, Elías. Bueno, si yo pienso en una empresa que no cerró por la pandemia, ¿qué te viene a la mente? Nosotros cerramos en algún día, 2 días, el día del susto, que nos cerraron en la universidad, y ustedes estaban conmigo, no me acuerdo si, no, ustedes no estaban, no, eso fue a principios de año, ustedes yo le di clase después. La universidad no cerró, ¿por qué? Porque nos pudimos adaptar. Ya nosotros en la UPA sabíamos manejar lo que es el Classroom, sabíamos manejar lo que es todas las aplicaciones online. Conmigo, mis estudiantes sabían hacer los exámenes en Google Form. Me peleé con ellos, pero aprendieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos adaptamos y estábamos llevando un paso adelante y básicamente, ¿qué hicimos? Seguimos operando. Básicamente hicimos un parón de 2 días en lo que aprendimos a hacer la interacción con las tabletas, empezar a hacer las cámaras y todo eso, pero nosotros seguimos operando porque pudimos adaptarnos, fuimos resilientes en ese aspecto. Muchas empresas siguen operando. Se dio la posibilidad de que las empresas de alimentos siguieran trabajando solamente en delivery. ¿Qué tuvieron que hacer? Entrar a las aplicaciones de entrega de terceros, de Last Mile, y empezaron a producir y empezaron a dar un porcentaje como tal para poder operar. Pero es mejor vender algo con un 5% menos que vender nada. El 5% de algo es más que el 5% de nada. Entonces, esas empresas se lograron adaptar, empezaron a hacer mercado. Usted entra al Facebook y consigue todo. Hubo meses que yo no salí, punto. Hubo meses que no salimos de la casa y todo llegaba aquí, porque las empresas que se pusieron los pantalones, que empezaron a hacer las compras online, tener los posts, pudieron hacerlo, y mientras podía gente que podía pagar, claro, había otra gente que no podía, que no estaba trabajando, que no comía, y sabemos que no comía porque cuando estuvieron las ollas populares, muchísimas empresas tuvieron que ayudar a esas personas para poder. Nosotros sí pudimos, y estas empresas que no cerraron fueron las que permitieron sobrevivir a muchas como tal, ¿sabes? El hecho de poder utilizar la tecnología, el hecho de poder adaptarnos, el poder de sobrevivir, el hecho de que muchas empresas los empleados tenían miedo de trabajar, pero tenían que trabajar. Por lo tanto, también fue la garra paraguaya que permitió que siguieran trabajando independiente de todos los problemas. Y hoy por hoy seguimos trabajando y no nos van a tumbar, ¿sabes? No nos van a tumbar. Nos podrán dar duro, nos podremos caer, podamos poner la rodilla en el piso, pero no nos van a tumbar. Vamos a seguir trabajando porque para eso estamos aquí. ¿Sabes? Nuestro compromiso en la universidad es con los estudiantes y pase con lo que pase, vamos a seguir trabajando. De la misma manera, las empresas van a seguir generando porque tienen que producir para mover el país. Y es la solicitud principal. Por favor, vacunen a la población. Vacunen a la población porque es la única manera de reactivar la economía. Entonces, tenemos que tener claro que podemos hacerlo, pero tenemos que adaptarnos a la realidad. Tenemos que saber bregar con lo que tenemos y encaminarnos entonces hacia un futuro, pero siempre aprendiendo
de lo que pasó y no teniendo mente corta ni selectiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo más, profesor? No, Eladio, no por hoy. Muchísimas gracias por tu presentación, por la discusión muy interesante con los estudiantes, con las personas del público que mandaron preguntas, yo incluso. Pero me gustaría pasarte otra vez la palabra, Eladio, para tus consideraciones finales, porque pero te paso la palabra, Eladio. Muchas gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias a los estudiantes. Muchas gracias a Matías, a Tatiana, a David y a Astrid. Muchas gracias por su colaboración. A Elías, que se volvió loco haciendo preguntas. Muchas gracias a Elías también. Nada, para mí es una oportunidad grande de poder de difundir un poco más lo que hago todos los días con los estudiantes en la universidad. Extrañamos el calor humano, pero tenemos que cuidarnos para poder estar nuevamente. Nosotros, como mencionamos, esa palabra tan común hoy, la parte de la resiliencia, tenemos que saber adaptarnos. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de poner en práctica lo que aprendió. A los estudiantes les recomiendo eso, pongamos en práctica todo lo que las experiencias vividas y nosotros seguiremos con nuestra misión de evangelizar a los estudiantes paraguayos en la parte de la universidad, en la parte de ingeniería industrial. No le tengamos miedo a la realidad, tenemos que aprender a vivir. Vamos entonces a sentarnos y a esperar y saber que después del túnel siempre se dice que el momento más oscuro de la noche es cuando va a amanecer. Así que tengamos fe de que esto va a mejorar en algún momento, tengamos fe que nos vamos a volver a encontrar y la semana que viene los espero nuevamente, no sé si los 4 van a estar por aquí, pero sí yo voy a estar con los profesores, si Dios así lo permite, para dar entonces la segunda parte y hablar un poquito de un tema que es candente. Yo sé que ahí van a haber muchas preguntas y mucha información, que es la parte de la logística, la distribución de las vacunas contra el COVID. Así que muchas gracias, profesor Marcelo, a las autoridades de la Universidad Paraguayo-Alemana por siempre dar lo más para nuestra juventud. Y sabe que estamos siempre a la orden, seguiremos aquí con contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces queda la invitación para el miércoles que viene, 14 de abril, a las 18 horas, por el horario local, 19 horas, horario de Brasil y Argentina. Y el tema con el profesor Eladio va a ser desafíos logísticos de la distribución de vacunas contra el COVID-19. Quedamos por acá en el día de hoy. Muchas gracias por la participación de todos y buenas noches.